Desde la madriguera más curiosa de este universo virtual, les doy la bienvenida a todos los cobayos curiosos que vienen a participar de este Triángulo de los Cobayos. En medio de esta charla, conversación, diálogo, intercambio, chismorreo, convite o lo que vaya saliendo, entre dos cobayos amigos, donde cada objeto tiene historias y anécdotas. Gracias, Caballito Virtual, por ese saludo a nosotros y a nuestros oyentes. El día de hoy, pues vamos a trabajar dos temas que espero que sean de interés de todos. Lo primero, saludar. Hola, Caballito, ¿cómo estás? Kobayashi, hola, buenas tardes, días, noches, en el momento que estés tú en el ciberespacio y que estén nuestros oyentes. Y lo que Hola, corresponda a Caballito cada Virtual uno. también. Eso, ya, después de ser educados, entonces vamos con nuestro diálogo. Yo traía como objeto provocador de diálogo un instrumento que cualquier persona que me conozca sabe que me gusta, lo utilizo demasiado y me ayuda a tomar decisiones. Y esos objetos son los dados. Los dados aparentemente no están muy seguros, pero aparentemente vienen de Persia, tienen unos 5.000 añitos y estos preadolescentes de 5.000 añitos nos han acompañado siempre con un solo objetivo y es parte de lo que a mí me fascina de ese objeto. Es un objeto sencillo y contundente, como todas las buenas ideas. Mm, y siempre ha sido lúdico. Lúdico amarrado a otras cosas, lúdico amarrado a apuestas, lúdico amarrado a campeonatos, lúdico amarrado a muchas vainas, incluso a trampas, pero siempre lúdico. El dado nace como algo lúdico, ya cumplió más de 5.000 años y sigue siendo un objeto de juego, o al menos acompañando muchos juegos. Entonces, lo Total, primero que destaco es eso. Dime, total. es- O sea, es- no, ¿qué otro objeto es el, nace y crece, se desarrolla, se reproduce y muere siendo lo mismo? Ni un humano. O sea, hasta nosotros nacemos con un objetivo y otro y vamos cambiando en el camino. Me gusta mucho eso de los dados, son exageradamente estables. Es un concepto tan fuerte que ha durado esos más de 5.000 años. Llegaron obviamente desde Persia, el actual país de Irán, hasta el Imperio Romano, y pues ahí en sus grabados y varios elementos culturales reconocen y recuerdan muchos partidas de dados, alusiones a dados y juegos con dados. Pero yo me quería enfocar también en más o menos unos 2.000 añitos más atrás, perdóname, 200 añitos más atrás. Con tantas fechas era lógico que Carlos se enredara, pero para eso estoy yo aquí. Los dados fueron creados hace aproximadamente 5.000 años, es decir, 3.000 antes de Cristo. El juego del que quiero hablar se habría creado hace unos 2.200 años, es decir, en el 200 antes de Cristo. Y es que los mayas también tienen un juego parecido, un elemento cultural parecido a los dados. Y básicamente es el patoli. Patoli se llama tanto el juego como lo que lanzan ellos a manera de dados. Patoli significa algo así como frijoles pintados. Y básicamente el patoli consta de un tablero, de tú como un parqués, donde cada uno va a correr sus fichas, sí. y 5 frijolitos. Los frijoles, pues básicamente cuando tú los tiras, quedan acostaditos. Entonces hay dos opciones, que queden acostaditos por un lado o por el otro. Uno escoge, bueno, uno no. Los náhuatl, que son la civilización que jugaba Patoli, Casi, casi. uno. Casi Es- que del río Bravo hacia abajo venimos siendo casi todos de la misma familia. entre parientes y primos. Entonces, Total. nuestro juego, el Patoli, significa frijoles de colores, porque básicamente el frijol tomabas una de las dos superficies y la pintabas con un número. Son 5 frijoles, entonces a un frijol le pintas el número uno, o sea, le pones un puntico. A otro frijol le pones 2 punticos, al otro frijol le pones 3 punticos, al otro 4 punticos y al otro 5 punticos. De manera tal que cuando tú lanzas tus 5 frijoles, pueden salir todos boca abajo, es decir, no te mueves nada en el tablero de Patoli, cero, o salgan todos hacia arriba, caso en el cual te mueves 5 y 4 9 y uno 10 13 15 puesticos en tu tablero de Patoli. Solo por aclarar, los frijoles o patoles, como dirían los teotihuacanos, que eran el pueblo maya que desarrolló el juego, pueden caer aleatoriamente, unos en el costado que tiene los puntos y otros por el costado del blanco. Así que la puntuación a que se refiere Carlos son los casos extremos. 0 si todos caen por el costado sin puntos y 15 si todos lo hacen por el costado marcado con puntos. Pero existen muchas otras combinaciones posibles. Así que recordemos que lo que pasa en Teotihuacán se queda en Teotihuacán. El Patoli me parece muy interesante porque ahí se jugaban muchas cosas, no siempre dinero, eso fue ya cuando, después de la invasión española, que entró como el concepto más eh,
pegado al dinero. Entonces, básicamente las apuestas importantes en el Patoli eran lo que cada sujeto tiene. Se jugaban cositas pequeñas, pero cuando ya el juego era lo más fuerte, lo más que podías apostar era tu libertad. Tú podrías volverte una esclava de otra persona por haber perdido en el Patoli, o podrías terminar con varios de tus compañeros de juego siendo tus propios esclavos. Existen otros jueguitos precolombinos aquí del continente del Río Grande para abajo, como dices tú, pero pues casi todos fueron prohibidos y desterrados por los colonizadores españoles, pues básicamente porque ahí los indígenas podían hacer dinero. Entonces eso estaba mal visto, no vaya a ser que estos indios guaches tuvieran dinero. Entonces lo fueron prohibiendo y es muy poco lo que hay sobre el Patoli, es interesante para que lo busquemos y conozcamos más de él, pero sobre los otros juegos es muchísimo menos lo que se encuentra. Yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, allá en el milenio pasado, en una clase de psicoanálisis, una profesora, de cuyo nombre no quiero acordarme, Vilma, decía que, o sea, nos hablaba de la suerte y la encarnaba en Tique si quieres la versión francesa, eh, que era como eso, la encarnación del juego. Y resulta que para los nahuatl también hay una encarnación de la suerte. Hay un dios al cual ellos le rezaban, que es Macuolochitl, me perdonarán em, Lingüistas los, de Nahuatl, los nahuatl los parlantes, filólogos, los filólogos del nahuatl. o sea, en Nahuatl. Sí, pero creo que se dice Maculochitl. Entonces, Maculochitl era el dios al cual se le rezaba para sacar números difíciles de sacar, como por ejemplo el 3, muy parecido al parqués, o el 10. Ok. Y Maculochitl resulta ser también la principal deidad de 5 deidades, todas dedicadas al juego, el placer y lo lúdico. Entonces volvemos con esa referencia de lo lúdico que ha tenido tanto el Patoli como los dados. Lo que pasa es que, pues cuando nos hablan el psicoanálisis, venía de un señor como Freud, un señor bastante desparchado, adicto a la cocaína, y que se puso a teorizar y organizó las cosas y le dio por meter que Tique era la consolidación, una forma de hablar de la fortuna, y los nahuatl no tenían este señor adicto a la cocaína, entonces no hablamos de Macuolechitl, uy, como hablamos de Tique, pero también me parece un paralelo interesante que existe entre esas dos cosmovisiones, esos dos lugares de enunciación tan importantes y que pues nos atraviesan a nosotros como miembros de este continente. Mm, Hay otro aspecto que a mí también me parece supremamente interesante y es la mm, pseudoaleatoriedad. Ahí me ayudarán los coballitos visitantes, los escuchas del podcast, eh, a aclarar por qué, yo no lo tengo claro, los matemáticos y demás de pronto lo tengo más claro, porque no existe realmente algo totalmente aleatorio, pero con los dados se habla de algo pseudo aleatorio, o sea, casi que es como jugársela a la fortuna, como dejar en manos de esos aparaticos lo que va a pasar, y ese dejar en manos de esos objetos culturales que se llaman dados, mm, generó cosas tan interesantes como los estudios estadísticos, porque resulta que hubo algunos desocupados que empezaron a mirar qué tan probable era que cayeran los dados en uno u otro sentido, que sacaran un número, que no sacaran otro número. Es decir, más allá de que con los dados yo sorteo desde hacia dónde paseo a mi perro, qué ropa me voy a poner, qué música voy a escuchar, todo lo que yo hago con ello. Resulta que hay gente también más desocupada que yo que hizo toda una teoría estadística a partir de este objeto cultural tan aparentemente sencillito. Cierro como con algunas curiosidades que encontré, como por ejemplo el libro de El hombre de los dados, de Dice Man, en su título original de inglés, de un autor, Luke Reinhardt, que es realmente un sobrenombre, el autor es George Cockcroft, que a la vez inspira una canción que se llama Such a Shame, del grupo Tac Tac Tac, mm, y otra canción de Rafael Lekowski, que se llama 13, porque el libro habla básicamente de qué pasaría si una sociedad generara todo a partir de los dados y genera una teoría a partir del dadismo.
de cómo una religión y una cultura y una sociedad adoptan el dadismo como su principio y llevan esto hasta el absurdo. Es un libro bien interesante. El hombre de los dados tiene una segunda parte y bueno, muchas cosas, pero yo creo que para los más curiosos con que inicien con el hombre de los dados es más que suficiente. Ese es mi objeto, Caballito. No sé qué opinas de los dados, qué experiencias has tenido Mm, con los dados, si me has No, visto pues toda la desde vida que te lanzando conozco dados. todas, desde que te conozco todas, de que sabías si tenías hambre o no tenías hambre con los dados, y que si tenías sed o si te ibas a la casa caminando o en bus, cuando vivías a más de 4 kilómetros de la universidad, con los dados. Hay varias, y bueno, no sabía lo de los nahuatl, Ujú, no sabía que eran tan antiguos, ujú, ujú, y creo que los dados representan, así como lo muestras, como varias cosas. Primero, una liberación, pero una liberación entre comillas. ujú, ujú. Entonces, no es tu Lúdica, una liberación, es liberación qué de... camiseta te pones, pero también es una liberación de eh, qué es lo que pasa, por ejemplo, en el juego, en el casino. Ujú, ujú, ¿Sí? No, no soy yo, es ujú. algo que es superior a mí o inferior a mí o Sí, lo que sea, pero es externo a mí. ujú, Entonces, ujú, es un tema de liberación bien interesante y de una liberación que te lleva a la perdición. ujú, Y para ujú. enlazar con el tema que yo traigo, estaba yo pensando, cuando tú me hablabas de los dados, yo decía que si es, ¿quiénes eran los babilonios? Persas, nace en Los Persia. persas, ¿sí? Entonces, hasta nuestros días, superando un mundo, cientos de años de tiempo, se mantiene ese espíritu humano, ese simbolismo de liberarse Ujú, ujú. y de perderse. Y en varias Y culturas, o sea, no es solo el tiempo pasa en grupos humanos tan dispersos, tan disímiles como, no sé, los vikingos y los nahuatl, total. pero, Entonces hay un pero tema, esa está. liberación y esa liberación de lo que no me toca, de lo que no me corresponde, del azar. Ujú, ¿M? ujú. Entonces me parece muy bacano porque lo primero que pensé fue en Piratas del Caribe y los Ok. dados malditos de Davy Jones, Sí, sí, en sí. el que efectivamente eso, vamos a jugar a la tapada y el que menos lleve, Y lo que que se tengamos, carga. y lo que Años de tenemos que eternidad al servicio años. del bar. Sí, ¿Sí? Eso. sí, sí, sí. Otro tipo de Pensaba, por esclavitud, ejemplo, parecido como los nahuatl. en Los Simpson todo el tiempo hacen referencias en algunos temas al juego, en Ajá, ajá. algunos temas como esa, por ejemplo, el capítulo del casino. Y Ok, yo vengo a hablar de otra forma de liberación, ok. y es de medir el amor. Wow. Tomar. Entonces, en Los Simpson hay un capítulo en el que el abuelo muere, el abuelo Simpson muere, Ujú, ujú. y reencarna en un Love Tester Machine, Ok, la máquina que mide el amor. el aguemático del amor se llama para Exacto, más el señas abemático y hace en parte de español latino. de un capítulo que son tres Tres, chiqui historias. que son tres historias pequeñas. Ok, cuéntanos del Entonces, abuemático del amor. bueno, entonces yo dije, venga, esa vaina, ese Matt Groening se inventa pendejadas que una ¿De máquina, dónde y se le me ocurre? puse a averiguar y efectivamente la máquina existe. Y Sí, no sí, es sí. la máquina, son varias máquinas que en Ok. diferentes momentos de la vida, y no solamente en el hemisferio occidental, sino también en Japón, se han diseñado por la obsesión de medir el amor. ¿Mm? Oye, y no sé si encontraste en tu investigación arqueológico histórico-cultural la abuemática del amor náhuatl, que sería también interesante. Yo me imagino que debe ser una cosa en la que tú tiras un dado y otro dado y si No, da más de un frijol, un un patole, frijol, perdón. un Y si patole. el frijol, si ambos caen de espalda, no hay amor. Pero Ah, si no ok, cae de espalda y otro de frente, de manera que hay una figura medio convexa ahí, entonces sí, ok, ok. yo creo que para todo hay. Para todo hay, sí, sí, sí. Pero ponle atención que efectivamente la máquina existe y no solamente una, sino diferentes versiones, por lo menos desde la década del 30 del siglo pasado, en diferentes latitudes. El que aparece ahí en Los Simpson Sí. es el más parecido al que hizo Nintendo en el 70. Ah, y mira, Y, y mira la empresa que lo hace, o sea, no es la empresa de garajes, Nintendo, que en esa pero época es era un que, monstruo. o sea, Nintendo ha hecho de todo. Creo que hasta en el negocio de los moteles incursionó en un tiempo antes de volverse el monstruo de los videojuegos. Claro, claro, con los Pac-Man, guaca, guaca, guaca. Bueno, en fin, Claro, los Pac-Man comen, sí, no, claro, en fin. todo tenía Y los fantasmas y relación. todo. Bueno, entonces,
en todo el desarrollo de los objetos culturales, como que no solamente hay una necesidad de crear y materializar, Ujú. sino que los humanos tenemos una obsesión por medir. Ok. No nos importa solamente crear cosas, sino que esas cosas tengan una funcionalidad y Sí. están orientadas a hacer cálculos y comparaciones. Y ¿Sí? mira, nuevamente otro vasito comunicante con los dados, que no es solamente lo lúdico, tanto llegó a medir que llegó a la estadística la vaina con los dados. Y tanta llega la obsesión por medir el amor que llega al agüemático del amor. O sea, sí, sí, allá ya tenemos como un pequeño No, descubrimiento de nuestros objetos culturales y es esa obsesión por medir. y sobre todo medir algo que ha estado como que ha sido como el terreno natural de la poesía, de la lírica, de la Ujú, ujú. literatura, de la música, que son los sentimientos y el sentimiento por excelencia del amor. Entonces, bueno, el asunto es que en el 37, en Estados Unidos, un señor Keffer, que era presidente del Club de Cálculo de la Universidad de Toledo en Ohio, Ok. eh, dijo, venga, yo creo que es posible, pues el hombre era un físico, Sí. el amor es una energía y Ujú, como ujú. cualquier otra es capaz, tiene que ser sensible, de ser medido, y el hombre se inventa el cupidoscopio. Ed Kiefer y John Hawley desarrollaron su aparato llamado en inglés Cupidoscope durante sus estudios como ingenieros. El cupidoscopio entonces era básicamente un radio, una bobinita que generaba pues ahí una chispita de motor y una Sí. resistencia eléctrica. Ok. Y cada uno tenía unos electrodos. Y mira lo machista del asunto, es que de verdad se Pero es que ¿quién la agarraban de los propone? Un señor blanco, heterosexual, sexual, machista, dominante, físico, a medir el etcétera, amor. etcétera. Y además Cada, académico. cada uno cogía los electrodos y se iban acercando, óyeme bien, hasta que la mujer sintiera una chispa. No la podía, o sea, dejó justo el electrodo que hacía la descarga eléctrica En en la las mujer. manos de la chica Tenía que ser en la mujer. para que sintiera una chispa, pero no la de la tracción, sino la de la electricidad. La descarga eléctrica, alta o baja, pero descarga Entonces, si eléctrica. además de todo uno era una mujer que era bastante tolerante a esas descargas o al dolor, pues divinamente quién sabe cuántos voltios te podían pasar antes de que dijera, uy, sí, mire, Hay chispa puede con llegar a este. sentir algo. Y entonces, y obviamente eso tenía un pequeño medidor donde una aguja se Ujú. desplazaba de derecha a izquierda, Sí. indicando qué tan fuerte había sido la Esa chispa, chispa. hasta que, bueno, Ay, Dios. el bendito copidoscopio duró un montón. Solo tuvo pruebas de laboratorio, Ah, pero ok. tuvo pruebas de laboratorio por lo menos durante 3 años. Ok. Pero los japoneses, que tienen una cultura de distancia, donde Ah, precisamente en claro, este momento son un claro, país claro. de los que menos natalidad tiene, Sí. porque les cuesta construir relaciones con otros, donde están desarrollando unos paradigmas basados en nuevas máquinas como robots y lo demás para tener una vida social, Sí. desarrollaron una máquina del amor que tenía un modo de single player. Yo podía jugar solo, Ok. pero Sí, claro. entonces ahí cambiaban la flechita y ya no Sí. decía intensidad del amor, sino tu habilidad para el amor. Ah, Entonces carajo. era como un pequeño polígrafo en el que tú cogías tus electrodos tú solito con tú solito. En Japón fue un éxito. Wow, Se wow. vendió súper bien precisamente por esas restricciones sociales del contacto humano. Entonces, jugar con esa vaina era la oportunidad de romper el hielo entre chicos y chicas, Claro, claro. tocarse las manos, Ah, claro. ¿sí? Y decir, ay, mira, ¿Cuán compatibles somos? Somos la la pareja máquina y somos ideal. compatibles, somos. Pero mira qué buen ejemplo de objeto, literalmente objeto cultural. O sea, adaptado a la cultura. Tiene una Completamente, a funcionalidad unas muy práctica que de pronto en otras necesidades culturas, sí, sí, en otras, sociales, total, afectivas, total, biológicas, mediadas completamente por el entorno. claro. En una universidad de Polonia, la profesora Ania Malinowska, Ajá, que su campo de acción es la arqueología de los medios. ujú. Y su trabajo de grado, o en lo que viene trabajando en su investigación, se llama las tecnologías del amor. Y lo que quiere hacer la señora es identificar todos los prototipos, todos los mecanismos autómatas que Sí, hacen match, o sea, ella no se está metiendo ni con las versiones digitales de aplicaciones que sí, están basadas en código y en software, sino no, ella quiere sí, 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 cacharritos sí, sí. eh,
que fueron populares en Europa y en Estados Unidos, y la señora empezó a entrevistar porque obviamente estas máquinas han sido coleccionadas. Claro está que no bajo la mirada de un aparato medidor, sino como un juego de arcade, Como curiosidad. Ah, ok. como juegos, máquinas de Como juego, juego. ya, ya, ya. Sí. Y la señora se encontró que hay un lugar en San Francisco, California, de museo. Está en francés, tú sabes que mi Ok, francés es igual que mi náhuatl, sí, entonces, pero la traducción es el Museo Mecánico, en el ok. Fisherman Wharf en San Francisco. Tiene por lo menos una colección de 300 máquinas que miden el amor, de 300 Ah, máquinas de arcade, y, 300 y en un lapso, si te entiendo bien, más o menos de los años 30 a la fecha, o sea, en menos de 100 a años. la fecha. En menos de 100 Y años entonces, todo. Ush, y entonces lo interesante, y habrá que ver cuando esta señora termine su ejercicio, sí. entonces es cómo las máquinas nos permitieron armar unos perfiles tecnológicos y entender la cultura emocional, que Uf, me pareció completamente, yo nunca lo había pensado, hombre, una bomba. cultura emocional. Hay Claro. emociones que influyen en las culturas, pero hablar de cultura De emocional, cultura por ejemplo, emocional. ahí el caso de Japón De es, Japón, claro, claro, paradigmático ahí. entonces, para los coballitos que quieran profundizar, pues no llegué al detalle de mirar si la maestra Malinowska si la doctora Malinowska, porque es Sí, una PhD, sí, sí, sí. tiene ya sus publicaciones, pero O qué también tan hay un libro avanzada va, sí. en qué va, y bueno, y toca pues mirar si está publicando solo en polaco, Sí, entonces, también. eh, Nos queda igual que hay el un libro, nahuatl. entonces ya saben, coballitos, para escucharnos hay que aprender Polaco, nahuatl francés, y polaco, nahuatl. francés. Y hay un libro que se llama Feeling Things, Objects and Emotions Through History de la señora Stephanie Downes. Y es un libro que habla de cómo se materializan, no necesariamente con cacharritos, pero sí de materializaciones de objetos articulados a las emociones y que han tenido un impacto pues, en momentos históricos y en lugares geográficos particulares. Wow. Ese era mi objeto del día Pues bastante de hoy, provocador y Maggi. me provoca una pregunta, muy morbosa ella. ¿Lo has usado o lo usarías? Yo creería que no, más allá del tema de la diversión y de tomar del pelo, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ponernos el grupo de desadaptados con el que tú y yo nos formamos, Sí. a ver quién se ama más con quién. Ok, Sí. ok, Entonces, ok. ¡ay, son novios! Cosas del estilo. Ya, cosas bien Pero maduras no, de no, nosotros. naturalmente son también, obviamente, aparte de ese ejercicio cultural macro, son objetos que son resultados de un paradigma reduccionista, Ujú, de un total, momento total, histórico total. particular. En estos días veía como la incapacidad, tal vez, que cada vez sienten las personas cada vez más del amor. De no me siento amado, no Claro, encuentro el amor, eso me frustra. ¿Será que yo no nací para ser amado? ¿Será que yo no sé amar? ¿Qué es amar? Unos traumas súper fuertes. Y me parece que esos lugares de enunciación tan paradigmáticos y tan cerrados no aportan mucho si no los tomamos en serio. Sí, y en respuesta a tu contrapregunta, sí, claro, yo también lo usaría en el mismo contexto. En amargas youtuber el pelo y lo único que pondría condicional es depende de lo que me digan los dados, jugaría o no. Pero puede ser. Y si haya gente que llegue a tener, los dos jugaron, ¿no? puede ser que si haya gente que llegue a tener, o sea, imagínate lo grave Claro, también en salud mental, que yo diga, no, yo estoy triste, estoy súper solo, no me quiere nadie, me mordió un perro, me orinó el y gato, estoy mira, solo, cojo el aparato y el aparato dice, oiga, usted tiene cero potencial en el amor, ¿por qué no va y se tira a un puente? ¿Tenaz? claro, mira, ¿Tenaz? exacto. Entonces, por eso te decía que son resultado de los paradigmas que dan los paradigmas de la ciencia, Sí, que están en un momento determinado. O sea, ya. hay una teoría que habla de los lenguajes del amor, Ok, ¿sí? ok, ok. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes del amor que utilizan las familias, las parejas? Entonces, uno, las palabras de afirmación. ¿Cómo es que en el discurso nos Ujú, relacionamos? Yo te digo cosas que te pueden servir, que te pueden brindar soporte, ujú, cómo te ujú, escucho, ¿cierto?
Sí. El otro lenguaje es gastar tiempo de calidad, invertir tiempo de calidad. No, no la pasamos todo el día, pero solo vemos televisión. No, Pero sí, esto lo estamos escuchando, cada uno estamos mirando haciendo cosas. Tinder. Exacto. Pero estamos juntos Pero y estamos es, no juntos. entiendo qué dar obsequios, pero no solamente dar obsequios con el ánimo de intercambiar cosas, Ujú, sino de brindar productos, servicios, tiempos, detalles que le sirvan al otro o que el otro quiera, que lo hagan sentir feliz, que ujú, le resuelvan cosas, qué sé yo. Los actos de servicio, ujú. cuidar, alimentar, escuchar, acompañar, ¿m? Reconfortar, Eh, apoyar, reconfortar, ¿sí? ujú, animar. Y el último de esos 5 lenguajes es el contacto físico, Ah, pues claro, claro, naturalmente. claro. Los abrazos, los besos, las caricias, el intercambio sexual, qué sé yo. Entonces, el asunto es que esas expresiones basadas únicamente en uno solo de esos lenguajes, pues hacen lo que tú dices. Ujú. Mira lo que me dijo la máquina Y tenaz, y yo que no estoy, por ejemplo, tú con una baja de depresión bien hijo de madre, bien tenaz, helado. sí. Yo cerraría el tema interesante que traes aquí, el objeto bastante provocador que traes, con un librito que me encontré justamente en estos días que se llama La novia grulla. No sé si lo, si lo conozcas. Es de No, C.J. Hauser. no. Básicamente nos habla de una persona que cancela su boda y se va al sur de Texas, arribita del Río Grande, eh, a estudiar, a estudiar la grulla trompetera. Y en el libro disecciona la personalidad de los protagonistas de los expedientes X, me parece súper interesante esa parte, pero Em, además analiza cómo son las citas de Tinder, muestra cómo son los chats con robots y analiza a Katharine Hepburn en una película que se llama Historias de Filadelfia. Todo eso en un solo librito, porque así es el amor. O sea, una cosa tan rara, que este señor optó por salir a perseguir una grulla trompetera y terminó escribiendo un libro que se llama La novia grulla, por si les interesa a los coballitos que nos acompañan el día de bueno, hoy. luego me lo prestas para ver de qué se trata Vale. la novia Es grulla. re loco, es re loco. Es muy de este siglo, de hecho es bastante contemporáneo, es muy del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias, Súper. Coballito. Bueno, caballito con los dados Nahuatl. Ahora Bueno, cada vez Coballito con el aguamático del amor. ahora voy a buscar en alguna parte. Oye, habría que preguntarle al traductor de Google si tiene Nahuatl. Como tal, el traductor de Google no da la opción directa de Nahuatl, pero sí se puede configurar sus opciones para lograr la traducción al Nahuatl, que parece no ser muy confiable. Adicional a ello, existe un Nahuatl Dictionary, que parece ser más confiable, y en el translator.eu es posible hacer traducciones de español a Nahuatl y viceversa, pero no es tan sencillo. Uy, no sé. Para poderte decir cuando nos veamos, coño, échate los dados. A ver Los si patolis, pedimos los pizza patolis. o pedimos. A ver si pedimos pizza o pedimos hamburguesa. Ujú. Una pizza de grillos. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sí, Chao. gracias, coballitos. Esperamos que se hayan divertido. Bye. Nos vemos en la siguiente. Chao. Gracias por visitar nuestra madriguera el día de hoy. Cuéntanos en los comentarios tus historias con los dados y si alguna vez has medido el amor de alguna manera. Tampoco olvides dejarnos saber si tienes una curiosidad de cobayo sobre algún objeto. Nos vemos en la siguiente.